Bueno, damos inicio a nuestra audiencia, acompañado de Rosario Espinal, socióloga y politóloga, sin antes darle la bienvenida, integración de este staff, el Tribunal de la Tarde, a Dionisio Santana. Gracias, muchas gracias muchachos. Buenas tardes a los amables telespectadores de este Tribunal de la Tarde y gracias Julio a ti. Sí. Y qué bueno que estás de regreso después de pasar, ¿no? por un proceso que fue rápido, pero sí, era necesario. Sí, sí, siempre toma su recuperación. Gracias y buenas tardes a Elvin. Bueno, sí, para nosotros es un placer tremendo tener aquí a una de las mejores expertas, de las mejores analistas de los temas políticos en nuestro país, como Rosario Espinal, y nosotros pues le damos la bienvenida a este espacio. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, saludos. Bueno, muy bien, y lo hacemos como siempre, un brindis, un disfrute de una tradición de los dominicanos, que es el Café Santo Domingo. Así es. Para entrar en materia, pues a conocer la perspectiva de Rosario Espinal acerca de muchos temas del acontecer político y social de nuestro país. Y quisiéramos iniciar con este nuevo ingrediente del pasado viernes, en la cual un miembro de la corriente de Leonel Fernández se quedó con el traje hecho, de Móstenes Martínez, y pues ese sector ha alegado que se ha violado un pacto establecido dentro del PLD, que era la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Esto qué puede significar, ya sumado a otros elementos que se han venido desarrollando dentro de la situación que está atravesando este partido? Bueno, en el PLD esas dos facciones han estado brincando la tablita, a ver hasta cuándo la tablita dura sin romperse. Y creo que lo que pasó ahora, ya en la elección del bufete directivo en la Cámara de Diputados, pues sí, marca ya un rompimiento de ese pacto que se trataba de que se cumpliera. Y bueno, pues yo creo que ya es evidente que están en otro plano. Y vamos a ver de aquí en adelante qué es lo que sucede. La gente todavía, o hay gente todavía esperando que haya una reconciliación en el PLD. Yo eso lo veo cada vez más remoto. Incluso yo desde hace más de un año he estado diciendo, y me puedo equivocar, claro está, que en el PLD habrá un lado ganador y un lado perdedor. O sea, no va a haber un acuerdo en que, bueno, yo te doy esto y tú me das esto, sino que alguien alguien va a ganar y alguien va a perder, porque ellos han llegado ya muy lejos, han tenido muchas coyunturas para haber negociado y no han negociado. Entonces, yo creo que ya el tiempo de la negociación prácticamente pasó. El profesor Juan Bosch, que fue el fundador y líder de ese partido político, el Partido de la Liberación Dominicana, dijo en varias ocasiones que en políticas hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven. Obviamente, esa lucha interna en el PLD entre estas dos figuras, que son los dos líderes principales del PLD en este momento, Leonel Fernández y Danilo Medina, se está mirando ese pleito, se está mirando las confrontaciones, se están llevando a cabo incluso en el terreno de juego, porque este era un plan donde existía un pacto entre ambos, avalado por el comité político del PLD, que hablarse del comité político es una organización internamente que pesa mucho, pero se quiebra ese pacto y se dicen por redes sociales lo que muchas veces la gente no entiende cómo ellos manejan eso y después se sientan tranquilos a conversar y a reírse. Ahora, ¿podría Danilo Medina llevar a cabo su plan para derrotar a Leonel Fernández y poder permanecer el PLD en el gobierno con uno de los delfines del Danilo Medina, del danilismo? Bueno, es una pregunta hipotética, entonces vamos a hablar hipotéticamente. Sí, en el caso hipotético. En ese caso hipotético es posible, no es garantizado, pero es posible, porque, bueno, es posible por las siguientes razones, porque ese candidato tendría el apoyo del gobierno, es un apoyo sustancial, y por otro lado,
va a depender de cuánto se pueda articular la oposición. Y así como el PLD está en una situación de incertidumbre, que es difícil que uno haga proyecciones con precisión en este momento, asimismo está la oposición. O sea, al día de hoy no tenemos claridad quién va a ser candidato. Los dos posibles candidatos, digamos, son Luis Abinader o Hipólito Mejía. Ambos tienen pro y contra, y no es lo mismo uno que el otro en términos de construir o tratar de construir mayoría electoral, porque el PRM tiene que crecer como más de 15 puntos, desde lo que sacó en el 2016, 34 punto algo por ciento de los votos, para llegar al 50+1, entonces tiene un trayecto que recorrer. Entonces, ese trayecto, es decir, ¿qué votantes atrae a la columna del PRM? Que te la vayan marcando por boleta. Entonces, la gente no va a votar simplemente por el PRM. Aquí no hay un electorado que esté identificado propiamente con ese partido. Ese partido nació rico en votos porque heredó los votantes, una parte importante de los votantes del PRD, pero no es un partido con tradición de electores. Entonces tiene que quitárselo al PLD. Tiene que quitarle muchos electores al PLD. Entonces, eso todavía tenemos que verlo para saber quién va a ser candidato del PRD. Rosario, siguiendo en el tema del PLD, porque es el que está trazando la agenda noticiosa y de interés nacional, hay 7 precandidatos dentro del danilismo al día de hoy. La incursión de la presentación de la candidatura de Gonzalo Castillo ha generado algunos exabruptos por otros precandidatos más tradicionales a lo interno de ese grupo. ¿Cómo vislumbra usted que va a terminar esa fiesta y si tiene el presidente el liderazgo suficiente para calmar y mantener cohesionado ese grupo, o se avisora algún posible rompimiento dentro del danilismo? ¿Cómo usted ve ese escenario? Bueno, es interesante la pregunta. No sé, hay que ver cómo eso evoluciona, porque no es fácil conciliar intereses. Todos quieren ser candidato presidencial y es muy fácil decir, vamos a hacer 3 encuestas y el que quede adelante, ese va a ser. Este es un país de víctimas políticas. Aquí todo el que pierde se declara víctima de alguien. Todos los perdedores dentro de los partidos, entre los partidos, siempre los perdedores aquí son víctimas de alguien. Aquí hasta en la Junta de Vecinos. En todo, sí, hasta en un edificio, en un condominio, una directiva. O sea, sí, aquí a todo el que pierde es víctima de alguien. Entonces, estos originales 6, que supuestamente salieron primero y demás, bueno, pues parece que se creyeron que ellos eran exclusivos. Entonces, claro, sale Gonzalo Castillo, una persona con recursos y demás, que viene de un ministerio fuerte. Entonces, pues eso desequilibró las mentes de algunos de esos precandidatos. Y yo pienso que fue desafortunado para ellos, porque lo que esos 6 debieron ver, o por lo menos los que se revelaron de los 6, fue que a ellos también le convenía una dinamicidad en esta preprimaria, son preprimarias. En estas preprimarias a ellos les convenía que se gestara una dinamicidad, porque ellos venían de un año de congelamiento. Rezagados. O sea, de estar ahí en que si no crecían porque Leonel y Danilo no lo dejaban crecer. O sea, eran los 2 árboles frondosos que no podía crecer ningún otro arbolito abajo. Eso es verdad, pero no toda la explicación de por qué no crecían se debe a eso. Esa es parte de la explicación y es correcta la explicación, pero no toda la explicación se debe a eso. O sea, tú quitas un árbol, qué sé yo, el de Danilo Medina, se quita porque no se puede, ya dijo que no se va a repostular, ¿verdad? En el 2020. Pero aún, esos 6 que estaban ahí en el medio, ya comenzaba incluso la gente a decir, bueno, no van a ningún sitio, ya eso están desde hace rato y no han crecido y la. Entonces yo creo que ellos debieron ver eso como una posibilidad de dinamización de las preprimarias y que cada quien entonces se pusiera más fuerte
a impulsar su proyecto, porque entraba un factor de competencia que les obligaba a ser mejor, a no acomodarse, a pensar, me va a tocar a mí por tal cosa, o me va a tocar a mí por tal otra, o me va a tocar a mí porque a aquellos dos no le va a tocar, etcétera. Entonces, yo creo que ellos perdieron la oportunidad inicial de decir, ok, aquí viene uno que parece fuerte, vamos a ponernos más fuerte. Cada uno de nosotros. Yo creo que eso hubiese sido interesante, le hubiese dado mayor dinamicidad a las preprimarias, como yo les llamo, porque ahora estamos como en una situación en que ellos andan sueltos ahí haciendo su precampaña y demás, pero lo que la población siente, o por lo menos quienes le damos seguimiento a estos procesos, es como que hay un conflicto entre ellos andan disparando, no se sabe qué es lo que van a decir y en qué momento lo van a decir, porque cada uno está en una guerra de defensa, vamos a decir. O sea, yo no avanzo porque tú hiciste esto, yo no avanzo porque tú hiciste aquello. O sea, ese dime y te diré que yo creo que no le hace bien a ninguno de esos 6 originales que salieron del danilismo. Se han venido dando una serie de acontecimientos que demuestran que Danilo Medina es el poseedor de la mayoría dentro del PLD. Sin embargo, la gente no deja de preguntarse, ¿es posible competir frente a Leonel Fernández con una figura que no sea directamente Danilo Medina? Bueno, es más difícil, indiscutiblemente. O sea, es obvio. Es más difícil competir contra Leonel Fernández con una figura que no sea Danilo Medina, porque en el PLD hay básicamente 2 figuras que han forjado un apoyo en la sociedad y una base electoral, y ellos son Leonel Fernández y Danilo Medina. O sea que el que Danilo Medina no esté en la contienda le pone mayor carga al danilismo para tratar de encontrar una persona que pueda reemplazarlo en esa contienda con respecto a Leonel Fernández y finalmente en la contienda por la presidencia. Hubo un primer intento del presidente Danilo Medina de llevar a cabo una reforma a la Constitución de la República. Por varias razones no fue posible. Unos atribuyen a la presión norteamericana, otros dicen que la presión interna del leonelismo, y otros en que Danilo quería un proceso más legítimo. Pero al final y al cabo, en ese primer intento no se pudo dar, y Danilo anunció en su discurso que no se va a presentar en las próximas elecciones. No obstante, hay sectores que han propuesto, como el Partido Reformista, luego se sumó Hipólito Mejía, y hay una corriente interna en el PLD del danilismo que también se prepara probablemente para presentar esa reforma en la presente legislatura que inició el pasado viernes, y que Danilo Medina estaría entonces en la palestra habilitándolo para unas posibles aspiraciones. Esto, ¿usted entiende que está dentro de los retos que debería enfrentar Danilo Medina para poder irse a su casa habilitado con una constitución que le permita regresar a Palacio? La respuesta, por favor, después de la pausa comercial. No se muevan ustedes. Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en el Tribunal de la Tarde. Tenemos el honor de conversar con Rosario Espinal, politóloga, socióloga. Y antes de irnos a la pausa, le preguntaba sobre los retos inmediatos que tiene el presidente Danilo Medina. Un intento fallido de modificación a la Constitución, pero se visualiza desde su óptica el segundo intento y quizás la aprobación de una reforma constitucional para habilitarse.
Bueno, Danilo Medina tiene tres retos. Tiene el reto de no irse inhabilitado, porque en este país no hay expresidente que quiera irse inhabilitado. Sobre todo sin una bola de cristal que le vaya a presentar una fuerza congresual como la que tiene ahora. Entonces, ese es un reto que él tiene, cómo él resuelve el problema de irse o no inhabilitado. El segundo reto que él tiene es cómo sacar adelante un candidato en la corriente danilista. Hablábamos un poco de eso anteriormente. Cómo escoger el mejor, el que mejor eche la batalla, en el caso de las primarias con Leonel Fernández y posteriormente contra quien fuera candidato en la oposición. Y la tercera, el tercer reto es entonces si su candidato del lado o si el candidato danilista ganara las primarias, o incluso si fuera Leonel Fernández, pero más si fuera un danilista, cómo ayudar a ese danilista a ganar las elecciones, porque si pierde las elecciones, pues sería una derrota. Entonces, Danilo Medina tiene ahí una carga importante. Él no va de candidato en el 2020, pero no quiere decir que sus cargas sean menores, al contrario, su carga es mayor, porque es más fácil cuando eres tú el que controla las cosas. Tú sabes tus ventajas y tus desventajas, tus fortalezas y tus debilidades, pero en este momento él está dependiendo de otras personas para la habilitación, para elegir un danilista que ostente la candidatura la precandidatura del danilismo y eventualmente la candidatura presidencial del PLD. Rosario, yo le iba a hacer una pregunta, pero se la voy a cambiar porque esta me interesa más. El presidente Fernández, 3 veces presidente, está haciendo reuniones, recorriendo el país, pero particularmente yo no he escuchado a Leonel decir qué él haría si ganara en las elecciones del 20 que no pudo hacer en 12 años. ¿Cuál es el reto más grande que tiene Leonel Fernández para volver a convencer a esta sociedad de por qué él debe ser presidente nuevamente? O sea, ¿cómo un candidato como Leonel finalmente tendría alguna oportunidad de volver a ser presidente? Y si la tiene realmente. Mira, yo diría que un problema serio que Leonel Fernández enfrenta es precisamente el buscar una cuarta repostulación. Eso es pesado en una sociedad donde el PLD es un partido longevo en el poder ya. O sea, no es que el PLD gobernó antes, salió del poder, vino otro partido, hizo un desastre y de repente aquí viene Leonel Fernández a salvar el país. Esa fuera otra historia, pero esa no es la historia. La historia es buscando una cuarta repostulación en un partido que iría por un 5º periodo consecutivo. 2004 a 2012 de Leonel, 2012 al 2020, 2 de Danilo Medina. Entonces, volver con la misma figura representa un serio problema. En una marca que, como yo escribí hace un par de semanas, el PLD ahora mismo es una marca desprestigiada. O sea, el PLD lleva una carga de desprestigio. Porque aunque la corrupción no sea el problema número 1 de los dominicanos, la corrupción probablemente es el tema del que más se habla. Sí. Y la gente siempre va a vincular al partido que está en el poder como el más corrupto. Entonces el PLD tiene ese desprestigio encima. Entonces, Leonel Fernández no está exento de esa carga de corrupción. Entonces, yo pienso que ese es un serio problema. Yo siempre he postulado que el PLD debió, en base a un acuerdo, haber fomentado unas primarias donde compitieran varios candidatos, incluso algunos podían ser leonelistas y otros danilistas, que se hubiesen enfrentado. No importa, si son dos tendencias ya que no tienen forma de resolver sus diferencias y no podían buscar una candidatura de consenso entre ambos, pues que se enfrentaran en unas primarias y por lo menos ahí se iban forjando nuevas figuras políticas. Pero esa no es la realidad. Sabemos que no es eso, que Leonel Fernández ha insistido en volver él, y no hay nadie que haya podido sacarlo de ese carril.
Incluso él pudo haber apostado a su esposa, que es una figura con mayor tasa de aceptación en la sociedad dominicana, para haberla apoyado, y no lo hizo. Que dicen que aquí no están listos para votar por una mujer, eso es mentira. Además, una mujer que recibe el apoyo de un líder importante también lleva un aval importante. Entonces, esos son problemas que enfrenta esa candidatura. Entonces, es cierto que Leonel Fernández individualmente le lleva ventaja a todos los otros, individualmente, porque fue presidente, tiene una base de apoyo electoral, es más conocido, tiene una marca, o sea, su nombre, tiene un nombre marca ya y todo eso, pero eso también viene con la parte negativa que él trae. Entonces, por eso yo pienso que ellos debieron haber promovido una candidatura nueva, ya fuera por acuerdo o ya fuera porque se enfrentaran en las primarias nuevas candidaturas. ¿Qué rol podrían jugar fuerzas políticas como el PRD, luego de haber condicionado su apoyo a si Danilo optaba por un nuevo periodo, y también en el caso del Partido Reformista, con su líder ahora con una imagen renovada, lentes oscuros y chaqueta de cuero, que hizo en el trópico un llamado incluso fue muy crítico a meter preso a los corruptos PLDistas, etc. Eso dirían en teatro performance. Quiero decir, eso es una presentación sin ninguna relevancia política. Solo porque aquí le da mucho trabajo enterrar políticos, se habla de eso. Realmente el Partido Reformista es un partido electoralmente hablando colapsado. Lo que el Partido Reformista tiene son dirigentes que han sido sumamente hábiles para mantenerse de una manera u otra vinculados al erario público. En eso han sido sumamente exitosos, pero en términos de base electoral, el Partido Reformista no tiene ninguna base electoral, porque la base electoral del Partido Reformista es el balaguerismo. Balaguer se murió en el 2002, o sea, ya muchos votantes ni siquiera conocen directamente a Balaguer, y muchos de los que sí lo conocieron lo rechazan. Entonces, cuando tú sumas los que rechazaban a Balaguer, más los que no conocen a Balaguer, porque son jóvenes y demás, pues tú estás hablando de un inmenso segmento del electorado que no tiene nada que ver con Balaguer, ni votaría nunca por esa opción, agregado al hecho de que el Partido Reformista se fragmentó muchas veces. Entonces, lo que ellos tienen es un grupo de dirigentes que quedan ahí vegetando y se alían a este, se alían al otro, con tal de seguir manteniéndose del erario público. El PRD es un partido que no ha llegado a mayor desplome porque ha estado vinculado al gobierno y por lo tanto tiene funcionarios que están en posiciones públicas más o menos importantes. Pero si no, también el PRD, se puede decir lo mismo, es un partido electoralmente colapsado. Entonces aquí nos gusta prolongar mucho la vida de los partidos que ya cumplieron su ciclo. Se quedan ahí como siglas, se les da mucha cobertura mediática. Se reformó hace ya unos años la ley para que esos partiditos sigan recibiendo un inmenso financiamiento. Ha sido una donación que le han hecho los partidos grandes a esos dos partidos, Reformista, PRM, siempre y cuando sacan más de un 5%. Pero incluso aquí se le da una cabida excesiva a partidos que sacan 0.20, 0.35, 0.85. O sea, que si eso es democracia, bueno, las democracias se diseñaron, lo he dicho 1000 veces, para grandes partidos. No para 26, 24, 28 partidos donde no hay ni uno en este momento que pueda ganarle con facilidad a un partido en el poder que está desprestigiado, pero que se mantiene ahí e incluso al día de hoy podría ser que se mantenga en el 2020 en el poder, porque no hay un partido de todos esos restantes 25 que quedan que sea lo suficientemente competitivo. Entonces la democracia necesita partidos sólidos que puedan competir para que haya alternancia. Por eso es que el PLD, aún en condiciones difíciles como las tiene, sus pugnas internas, los escándalos de corrupción, el cansancio de la gente, o sea, son varios los problemas, pero a pesar de eso, no hay un partido fuerte en la oposición. Nos tenemos que ir a una última pausa comercial. Cuando retornemos,
nos gustaría que Rosario Espinal nos hable un poquito de la posición de la Junta Central Electoral y el trabajo que tiene en sus manos y qué se puede vislumbrar para los procesos electorales venideros con una Junta Central Electoral que aparenta estar patinando en algunas soluciones, incluso que ya han sido pues rechazadas por tribunales como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. Vamos a la pausa, retornamos en breve. Bueno, estamos en la parte final del Tribunal de la Tarde y conversamos con Rosario Espinal. Hablábamos antes de irnos a la pausa, ya en los minutos finales, ¿cómo observa el comportamiento de la Junta Central Electoral y ante los retos que tiene? Hemos visto una Junta patinando con medidas que ha aplicado internamente que después han sido prácticamente desechas por los tribunales, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Superior Electoral. Hay una medida también que veo un comercial de la propia Junta Central Electoral llamando a votar a un proceso interno que tiene que ver con 2 partidos políticos, algo que no sé si la Junta, ¿verdad?, tiene esa facultad de Lo que pasa es que promover. aquí las instituciones tienen dinero que tienen que destinar a la promoción para mantener muchos programas. Entonces, será por eso. Porque realmente, en todo caso, le correspondería a los partidos políticos llamar a que la gente vaya a votar. Pero que ellos tienen prohibida la difusión en radio y televisión. No, porque pues una cosa es llamar a que participen. Sí, bueno, no pero no para que voten por ellos, pero si no, como no sé. Pero bueno, como hay tantas complejidades aquí, parece que la Junta ha asumido esa función. Bueno, yo creo que la Junta tiene grandes retos en este proceso electoral. Por primera vez van a ser los monitores, observadores, organizadores, como se le llame, de las primarias, que esa no es una fase muy bonita. O sea, ahí va a haber muchas tensiones. Bueno, por suerte que algunas no le van a la Junta, sino que le irán tal vez otras irán al tribunal. Pero la Junta tiene grandes desafíos, indiscutiblemente. Es un proceso complejo y no les conviene tomar decisiones que no sean las precisas y las necesarias, para que no se dé, como se ha dado ahora con el llamado arrastre entre votación de diputados y senadores, donde realmente esa no... O sea, tú no puedes provocar soluciones, entre comillas, salomónicas que no resuelven nada y que lo que hacen es que complican las cosas. Esas no son soluciones salomónicas. Salomónica, en todo caso, sería algo que resuelva un conflicto. Entonces, la Junta tiene que cuidarse mucho de cómo va a ir enfrentando este proceso, porque los partidos... van a estar ahí enfrentados internamente y entre ellos. Bueno, así mismo, gracias. Están haciendo ya la seña. Así Los es, agentes de la más. DGC el fin de semana. Ahí Más con los señas alcoholímetros. que Tony Peña. Bueno, Gracias a agradecido, Rosario Espinal. Muchas sí. gracias a ustedes por Sí. la amabilidad de sintonizarnos. Mañana, de 5 a 7, aquí estaremos en el Tribunal de la Tarde por Telefuturo Canal 23. Buenas noches.